A veces me siento en silencio, cierro los ojos y me permito soñar, no con cosas pequeñas, no con lo que es posible, no con lo que el mundo me ha dicho que puedo lograr. Sueño en grande, sueño con cosas que estremecen el alma, y lo curioso es que cuanto más sueño, más se enciende algo dentro de mí, algo que no sé cómo explicar con palabras sencillas, pero que sé que está vivo. Porque cada vez que sueño es como si mi cerebro se reconfigurara, como si nacieran nuevas posibilidades dentro de mí. Y no es una metáfora, es literal, es fisiológico, es espiritual, es real. El hábito de soñar, así como otros no lo entienden, yo lo defiendo como un acto sagrado, porque cuando sueñas, tu cerebro no se queda quieto. Cuando tú te atreves a imaginar una vida mejor, una vida distinta, una vida libre, tu cerebro no lo interpreta como fantasía, lo interpreta como una orden, como un llamado, como una meta. Y entonces empieza a trabajar, empieza a conectar neuronas que antes estaban dormidas, empieza a duplicar conexiones, empieza a crear rutas nuevas para que ese sueño algún día no solo se imagine, sino que se viva, porque así es la neuroplasticidad, porque así funciona este regalo divino que llevamos en la cabeza, porque así se activa la maquinaria más perfecta que existe, la mente humana en estado de esperanza. Y lo digo sin temor, soñar entrena el cerebro, soñar le da trabajo, le da propósito, lo pone a prueba, lo estira, le exige. Y cuando el cerebro se ejercita soñando, ocurre algo maravilloso, se vuelve más creativo, más flexible, más poderoso. Lo que tú visualizas con amor, con emoción, con deseo profundo, empieza a construir puentes internos que te acercan a eso. El cuerpo lo sigue, el alma lo sigue, la vida entera empieza a conspirar para que ese sueño se vuelva tangible. Pero hay que soñarlo en serio, hay que soñarlo como quien cree que el universo está escuchando. Yo no sé en qué momento la gente dejó de soñar. Tal vez fue cuando los golpearon con la realidad. Tal vez fue cuando les dijeron que soñar era una pérdida de tiempo, que eso era para niños, que había que ser realistas. Pero, ¿qué es ser realista sino aceptar la vida que otros diseñaron para ti? ¿Qué es ser realista sino renunciar al milagro de imaginar un destino diferente? Yo no quiero una vida realista. Yo quiero una vida extraordinaria, una vida soñada, y sé que se puede, porque lo he vivido, porque lo he visto, porque lo he enseñado y he visto a otros transformar su destino con solo aprender a soñar de nuevo. Y es que soñar no es escaparse de la realidad, es construir una nueva realidad desde adentro, es decirle al cerebro, esto quiero, esto imagino, esto visualizo, y él, como un servidor fiel, comienza a buscar caminos, comienza a ver lo invisible, comienza a interpretar señales que antes ignoraba. Soñar no es ingenuidad, es estrategia, es entrenamiento, es el primer paso para transformar la materia desde el pensamiento. Hay estudios científicos que demuestran que cuando una persona visualiza su sueño con intensidad emocional, las áreas del cerebro que se activan son las mismas que se activan cuando realmente está viviendo esa experiencia. El cerebro no distingue entre lo vivido y lo intensamente imaginado. Y eso es una locura divina, porque significa que puedes ensayar tu futuro antes de que llegue, que puedes entrenar tu mente para vivir lo que aún no ha pasado. Y al hacerlo, empiezas a prepararte internamente para recibirlo. El sueño es como una semilla, y cada vez que lo piensas lo riegas, cada vez que lo describes, lo nutres. Cada vez que lo defiendes del escepticismo ajeno, le das raíces más fuertes, hasta que un día brota y te cambia la vida. Pero no todos se atreven a soñar, porque soñar es un acto de valentía. Soñar exige que reconozcas lo que no tienes, pero que lo declares tuyo. Soñar te obliga a mirar dentro y preguntarte si crees merecerlo. Y ahí empieza el verdadero viaje, porque el problema no es si el sueño es posible, el problema es si tú crees que eres digno de alcanzarlo. Yo he visto gente sin estudios, sin recursos, sin conexiones, lograr cosas imposibles, porque soñaron. Y he visto otros con todo a su favor vivir apagados, porque dejaron de soñar. Y cuando uno deja de soñar, el cerebro se apaga, pierde dirección, pierde estímulo, se empieza a oxidar, porque el cerebro necesita visión, necesita metas, necesita esperanza, necesita esa chispa que solo los sueños verdaderos le pueden dar. Soñar no es lujo, es necesidad.
es medicina para el alma, es gimnasia para el cerebro y es profecía para la vida. Porque cuando sueñas, estás declarando el tipo de vida que quieres construir. Y cuando lo haces con convicción, con emoción, con fe, es como si esa energía se imprimiera en el universo. Hoy te invito a soñar, pero no con miedo, no con la cabeza agachada, no con vergüenza. Sueña como un creador, como un arquitecto de realidades. Sueña con los ojos abiertos, sueña escribiendo, sueña hablando de ello, sueña todos los días, porque en cada sueño bien sembrado estás esculpiendo el futuro. Y si algún día te preguntan qué hiciste para cambiar tu vida, tal vez la respuesta más honesta y más poderosa sea esta: me atreví a soñar, y yo sé que hay personas que no saben cómo soñar, que cuando cierran los ojos lo único que ven es oscuridad, que cuando miran al futuro sienten miedo, no ilusión. Y eso pasa no porque no puedan soñar, sino porque se lo apagaron, les mataron el impulso, les adiestraron para sobrevivir, no para imaginar. Y eso, más que un problema emocional, es una tragedia educativa, porque el sistema no enseña a soñar, enseña a memorizar, a repetir, a obedecer, a vivir con los pies en la tierra, aunque el alma quiera volar. Pero tú no viniste a obedecer un sistema, viniste a crear uno nuevo, viniste a liberarte. Y el primer paso de esa libertad se llama visión. Hay algo muy poderoso que descubrí cuando estudié cómo funciona el cerebro, y es que el cerebro humano tiene algo que se llama el sistema de activación reticular. Ese sistema es como un filtro de todo lo que pasa en el mundo. Él decide qué te muestra y qué no. Pero lo interesante es esto: ese filtro obedece tus pensamientos más frecuentes. O sea que si tú estás obsesionado con problemas, con miedo, con escasez, ese filtro empieza a mostrarte más de eso. Pero si tú te entrenas a soñar, si tú visualizas con claridad, si tú piensas todos los días en una vida extraordinaria, ese sistema comienza a buscar señales, oportunidades, ideas, personas, caminos que estén alineados con tu sueño. Es ciencia, pero parece magia, porque de repente empiezas a ver cosas que antes estaban frente a ti, pero tu mente no las registraba. Entonces sí, soñar cambia el cerebro, pero no solo en lo espiritual, también en lo químico, también en lo neurológico, también en lo estructural. Hay estudios que demuestran que cuando una persona se involucra en visualización activa, hay un aumento de dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación, del placer, del enfoque. El sueño genera entusiasmo, y el entusiasmo es energía en movimiento. Es una emoción de alta frecuencia que eleva la calidad de tus decisiones, de tu percepción y de tu desempeño. En otras palabras, soñar te hace funcionar mejor. Y hay más. Soñar no solo aumenta dopamina, también fortalece la corteza prefrontal, que es el área del cerebro encargada de planificar, de tomar decisiones, de resolver problemas complejos. Así que el hábito de soñar no es una pérdida de tiempo, es una herramienta de desarrollo cognitivo. Cada vez que tú te permites imaginar, estás fortaleciendo tu mente, estás volviéndote más capaz, más despierto, más agudo, más inteligente. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que la mayoría de las personas usan su imaginación para preocuparse, para imaginar lo peor, para anticipar tragedias, para alimentar miedos. O sea, sueñan, pero al revés, sueñan negativo, sueñan escasez, y el cerebro obedece igual, porque el cerebro no juzga, el cerebro simplemente ejecuta lo que tú piensas con más intensidad. Por eso, si vas a usar tu mente, úsala a tu favor. Usa tu poder creativo para construir futuro, no para destruir presente. Yo me he dado cuenta de algo, que soñar, cuando lo haces con intención, se vuelve una forma de oración. No una oración religiosa, sino una conexión directa con la fuente. Es como si le dijeras a la vida: estoy listo, muéstrame lo que tengo que hacer, yo ya vi el destino, ahora ayúdame a recorrer el camino. Y cuando tú hablas con la vida con ese nivel de claridad y compromiso, la vida responde, siempre responde. Por eso hay que tener el hábito, el ritual, la disciplina de soñar, no de vez en cuando, todos los días, porque el mundo te bombardea con realidades duras, con noticias, con ruido, y si no te das tiempo para soñar, te tragas el mundo como es, en lugar de imaginar el mundo como podría ser. Y si tú no creas tu propio futuro en tu mente, alguien más te va a imponer el suyo.
porque así funciona el juego. O sueñas tú, o te conviertes en parte del sueño de otro. Yo recomiendo soñar con papel y lápiz, escribir lo que ves, detallar, ponerle color, ponerle emoción, ponerle fecha, porque escribir es pensar en cámara lenta, y cuando tú escribes un sueño, lo estás convirtiendo en algo físico, en algo que sale de la imaginación y se vuelve palabra, y la palabra tiene poder, la palabra crea, la palabra es una orden, es una semilla, y cuando tú haces esto todos los días, ocurre una transformación silenciosa. Tú no la notas al principio, pero después de semanas, después de meses, te das cuenta de que ya no piensas igual, ya no hablas igual, ya no actúas igual. Tu lenguaje cambia, tu energía cambia, tus hábitos cambian, tu entorno cambia. Y todo empezó con un pensamiento sembrado en la soledad de tu mente. Todo empezó con un sueño. Y entonces te das cuenta de que soñar no era un lujo, era una necesidad básica, como el agua, como el aire. Porque un ser humano que no sueña es un ser humano que se seca por dentro, que se vuelve mecánico, que vive pero no vibra, que respira pero no canta, que camina pero no vuela. Y yo no vine a caminar esta vida, vine a volar. Y tú también. Y tal vez al final de todo esto, lo que más duele no es lo que la gente no ha logrado, sino lo que nunca se ha atrevido a imaginar. Porque la mayoría de las personas viven sin saberlo en un espacio muy pequeño de su verdadero potencial. Físicamente se mueven, pero están limitados por la comodidad o el miedo. Intelectualmente piensan, pero dentro de un marco que alguien más diseñó. Moralmente incluso actúan con buena intención, pero condicionados por creencias que les impiden expandirse hacia lo que verdaderamente podrían llegar a ser. Y lo digo con respeto, pero con claridad. Estamos hechos para mucho más, muchísimo más. Hay una grandeza durmiendo dentro de ti. Hay reservas de vida que ni siquiera has tocado. Hay fuerza, hay creatividad, hay inteligencia, hay propósito, hay amor, hay abundancia, todo está ahí, esperando a que lo despiertes con un sueño. Lo más irónico es que todos tenemos ese poder, pero muy pocos lo usan. La mayoría se conforma con lo que ve, con lo que les dijeron que era posible, con lo que ya está hecho. Y así pasan los años, viviendo en un círculo chiquito, mientras adentro de ellos hay universos enteros sin explorar. Por eso te digo, ahora sí, con el alma en la voz, soñemos. Soñemos sin pedir permiso, soñemos sin miedo, soñemos en grande, porque la vida no está determinada por lo que ya fue, sino por lo que estamos dispuestos a imaginar desde hoy. Y si algún día sientes que no sabes por dónde empezar, empieza por eso, por soñar, porque ahí están las llaves que abren todas las puertas que ahora parecen cerradas, las llaves que activan esas reservas infinitas de vida que llevas dentro, las llaves que te devuelven a ti mismo. No estamos aquí para repetir, estamos aquí para crear, y todo lo que necesitamos comienza con un sueño. Por esto, nunca podemos pasar por alto la impactante sentencia de Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y solo un mendigo cuando piensa.